Sean bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy hablaremos acerca de los conceptos relacionados a prueba de hipótesis. Bien, cuando se realiza inferencia o generalizaciones sobre un parámetro, generalmente nos interesa comprobar o rechazar afirmaciones sobre el valor de dicho parámetro. Estas hipótesis son afirmaciones relacionadas a parámetros como la media, la proporción o la varianza poblacional. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando hablamos acerca de parámetros nos estamos refiriendo a medidas descriptivas o medidas de resumen relacionadas a la población. También una hipótesis puede ser cierta afirmación sobre la distribución de los datos de alguna variable. Por ejemplo, un investigador está interesado en probar que el sueldo de los trabajadores de construcción es mayor que el ingreso de hace 10 años atrás. Entonces, esto sería su hipótesis de investigación. De una forma estadística, lo que nosotros quisiéramos demostrar o lo que el investigador quisiera demostrar sería que la hipótesis es que el valor promedio del sueldo de los trabajadores de ahora es mayor a un valor conocido de hace 10 años. Bien, el método de prueba de hipótesis, entonces lo que vamos a hacer es tener una hipótesis de investigación, llamémosle así. Lo que nosotros hacemos es convertirlo a una hipótesis estadística a través de lo que se conoce como afirmaciones o suposiciones acerca de los parámetros, como la media, la proporción o la varianza. Este método ha sido desarrollado por los pioneros Fisher, Pearson y Neyman. Elementos de una prueba de hipótesis. Para probar una hipótesis es importante conocer elementos que la conforman. Bien, entonces como elementos para una prueba de hipótesis es importante que conozcamos las partes o los elementos que la conforman. Para ello veamos un ejemplo inicial. A ver, imaginemos que un investigador, hablando del caso del sueldo, supone que en condiciones normales el aumento del ingreso medio, MU, poblacional, debe ser igual a un nivel prefijado, en este caso MU sub 0, de cual le daremos $100. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el transcurso de la investigación, podría encontrarse evidencia que el ingreso es mayor a $100. De modo que para tomar cualquier decisión es importante que el investigador compare entre dos opciones, una que valide su hipótesis y otra que la rechace. Entonces, lo primero que debemos hacer al momento de plantear una investigación es identificar una hipótesis que nosotros queremos validar y otra que sería el complemento, la cual debemos rechazar. Ya, en el contexto de hipótesis, la hipótesis que especifica un valor particular del parámetro se denomina hipótesis nula. Esta hipótesis nula va a presentar una relación de igualdad, es decir, encontraremos que el valor del parámetro va a ser igual a cierto valor, o también que puede ser menor igual o mayor igual. La hipótesis nula estará representada por H sub 0. En el ejemplo anterior, nuestra hipótesis nula sería que la media del sueldo de los trabajadores será menor o igual a 100.
De esa manera establecemos nuestra hipótesis nula en la investigación. En complemento, sería nuestra hipótesis alterna o hipótesis alternativa. Esta hipótesis pues señala un cambio en el valor del parámetro. Entonces, en el espacio de los reales, esto sería el complemento, la cual va a estar representada por H sub 1. Y H sub 1 indicará lo siguiente: los valores mayores que 100, ¿no? Estará orientado a encontrar pruebas de que el valor de la media es mayor a 100. Entonces, la hipótesis alternativa o alterna será H sub 1, media poblacional del sueldo mayor a $100. Entonces, en primer paso debemos nosotros establecer lo que se conoce como hipótesis nula e hipótesis alterna. La hipótesis nula generalmente es la hipótesis que ocurre normalmente en condiciones normales, mientras que la hipótesis alterna es la hipótesis del investigador, la que nosotros queremos demostrar o validar. Los cálculos realizados a partir de la información de la muestra, el cual debemos calcular media, varianza, proporción, etcétera, se conocerá como estadístico de prueba. Este estadístico de prueba tendrá una determinada proporción, perdón, una determinada distribución. En este caso, tendrá que ser una distribución de probabilidad conocida. Bueno, estas estadísticas de prueba y sus distribuciones ya están demostradas, así que simplemente lo que nosotros hacemos es validar o hacer este cálculo. Ahora, este conjunto de valores del estadístico de prueba conduce al rechazo de la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna, la cual nosotros denominaremos región de rechazo o región crítica. Y la decisión consistirá en rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. En caso contrario, no se rechaza la hipótesis nula. Aquí debemos considerar que en las pruebas de hipótesis se rechaza H0 o no se rechaza H0, ¿no? O sea, la evidencia estadística relacionada a la muestra tendrá estas dos opciones: rechazar la hipótesis nula o no rechazar. Es decir, demostrar que existen cambios significativos o que simplemente no se han encontrado dichos cambios. Entonces, resumiendo, los pasos anteriores son básicamente cuatro: definir hipótesis nula y alterna, calcular el valor del estadístico de prueba, determinar región de rechazo o zona de rechazo, decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Bien, respecto a este concepto de hipótesis, también debemos conocer lo que son los errores tipo 1 y error tipo 2. Y es que al tomar una decisión existirá la probabilidad de cometer dos clases de errores. Encontraremos un error tipo 1 cuando rechazamos la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Entonces el error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Ahí estaríamos cometiendo un error, que si la hipótesis nula es verdadera, no deberíamos rechazar. Sin embargo, cuando la rechazamos siendo esta verdadera, esta será error tipo 1. El otro error, conocido como error tipo 2, consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad esta es falsa. Y eso también es un error, ¿no es cierto? Sabiendo o si se conoce que la hipótesis nula es falsa, deberíamos encontrar evidencia para rechazar. Pero si no la encontramos, estaríamos cayendo en un error tipo 2. Aquí vemos un cuadrito, en este caso, respecto a lo que estamos viendo de los errores. Tenemos, ¿no?, la decisión que es verdadera o falsa, rechazar H0. Si rechazamos H0 cuando es verdadera, estaríamos cometiendo el error tipo 1. Si rechazamos H0 cuando
la hipótesis nula es falsa, estamos en una decisión correcta. De la misma forma, no rechazar H0 cuando es verdadera es una decisión correcta, mientras que no rechazar H0 cuando la hipótesis nula es falsa es un error tipo 2. Bueno, estos errores se les relaciona una probabilidad. La probabilidad de cometer un error tipo 1 se denota por alfa y se fija al escoger la región de rechazo. A este valor se le conoce como nivel de significación de la prueba estadística. Entonces, entre los elementos de prueba de hipótesis, necesitamos establecer la región de rechazo. Y para ello necesitamos fijar el valor del nivel de significación o el valor de alfa. A esto se conoce como nivel de significación de la prueba estadística. Generalmente el valor de alfa eh, se establece entre 0.01 y 0.1. Al fin y al cabo, esto lo decide el investigador. Sin embargo, tanto Fisher como los otros compañeros establecieron básicamente dos cifras, ¿no? El 0.05 y el 0.01. No son valores fijos o de regla, sino simplemente son ejemplos. La probabilidad de error tipo 1 es igual al nivel de significación igual a alfa. El nivel de significación observado, o p-valor, también es el mínimo valor del nivel de significación para el cual los datos observados indican que la hipótesis nula debe ser rechazada. Entonces, tenemos también un concepto conocido como nivel de significación observada o observado, o también conocido como p-valor. Es el mínimo valor para rechazar la hipótesis nula. De ahí se establece una regla bastante conocida, específicamente cuando se trabaja con programas informáticos. Y es que con los avances de las computadoras ha sido posible calcular o establecer un nivel de significación observada o un mínimo valor de significación. Y la regla es la siguiente. Si el p-valor es menor al alfa, entonces se rechaza H0. En caso contrario, no se rechaza H0. Entonces, en todas las pruebas de hipótesis en las que queremos rechazar la hipótesis nula, nosotros queremos entonces encontrar que el p-valor es menor al alfa. La probabilidad de cometer un error tipo 2 se denota por beta y depende de la hipótesis alterna que se escoja. Entonces, la probabilidad de error tipo 2 es igual a beta. La potencia de una prueba es la probabilidad de tomar una decisión acertada de rechazar H0. Esto se calculará como 1 menos beta. Más adelante, en los temas de potencia de prueba para comparar test estadísticos, se utiliza bastante este tipo de probabilidad, porque si un test estadístico tiene una mayor potencia de prueba, será mucho más poderoso que otro para poder rechazar H0 cuando ésta es falsa. Para un tamaño de muestra fijo, la región de rechazo y por tanto alfa, el valor de beta disminuye. Tener en cuenta que alfa y beta son complementarios. No son complementarios, pero sí son inversos. Al aumentar el tamaño muestral de n, las probabilidades de alfa y beta decrecen a la vez. ¿Cuál de los dos tipos de errores es más común o es más importante evitar? Bueno, es el error de tipo 1. No queremos rechazar H0 si esta es verdadera. Por ende, en pruebas de hipótesis se busca una baja probabilidad de rechazar erróneamente la hipótesis nula. Generalmente se suele fijar valores de alfa en 0.1, 0.05 y 0.01. Ahora veamos los tipos de prueba de hipótesis que podamos contrastar. Tenemos la prueba estadística unilateral. En esta, la región de rechazo se localiza a un extremo de la distribución de probabilidad del estadístico de prueba. Entonces, habíamos dicho que se va a obtener un estadístico de prueba. Imaginemos que el estadístico de prueba sea teta, en este caso, teta estimado, no teta sombrerito. Ahí ustedes pueden ver
Aquí el estadístico de prueba va a ser teta estimado. Este estadístico tendrá una distribución conocida, f de teta estimado. Ahora habrá una región de rechazo, como ustedes pueden ver, a partir de un valor crítico. En este caso, la prueba de hipótesis que se está verificando es que teta sea menor o igual a teta sub cero. Entonces, la zona de rechazo se encontrará hacia la derecha. También podría hacerse a la izquierda si la hipótesis sería al contrario. Prueba estadística bilateral. Es aquella en la que la región de rechazo se localiza en ambos extremos de la distribución de probabilidad del estadístico de prueba. Entonces, noten que aquí, por ejemplo, en la parte anterior, el nivel de significación era alfa. Entonces, toda la probabilidad de alfa se encuentra hacia la región de rechazo, en este caso unilateral para un solo lado. Pero cuando es bilateral, esta región se parte, ¿no? Entonces, mitad hacia la derecha o mitad hacia un extremo y la otra mitad hacia el otro extremo. Entonces, en una prueba estadística bilateral, evidentemente habrán dos zonas de rechazo o dos zonas críticas en las que nosotros tendremos que validar o verificar si cae el valor del estadístico de prueba.